David, la Constitución de la República establece, y en las discusiones estas, cuando se iba a aprobar la Constitución del 2010, se establecía y los diferentes sectores discutían la necesidad de disponer aquí que se estableciera el referéndum, que se fuera al pueblo, que el pueblo dijera estoy o no estoy de acuerdo. Todavía en la República Dominicana no se ha establecido eso. Hay muchas cosas, muchos disgustos en la población, pero con los gobernantes. Pero al final, ¿qué? ¿Cómo establecerse? La figura del referéndum. Fíjate, la Constitución establece en cuáles circunstancias se debe ir al referéndum. El tema es que la Constitución también dice que tiene que existir una ley de procedimiento para el referéndum y es lo que no hay. Pero déjame decirte que andamos tan atrasados en esta materia que lo que quiere garantizar es una democracia directa, que la ley 176-07 sobre municipios o sobre gobierno municipal también establece referéndum municipales y eso solo se ha hecho de manera simbólica en uno que otro municipio. Entonces, eso quiere decir que andamos... Eso con los cabildos abiertos. Con la aprobación del presupuesto participativo y las políticas públicas. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional hay muchas quejas con decisiones unilaterales que la actual alcaldesa toma sin tomar en cuenta a los municipios. Entonces, esa ley, que es de 2007, en ninguna parte se ha puesto, en ningún municipio del país se ha puesto en práctica. Entonces, ahí hay lo que se llama un déficit democrático. ¿Por qué? Porque el espíritu de esa ley es que la democracia inicie por el municipio. De hecho, Juan Pablo Duarte le daba tanta importancia a ese elemento que llegó a calificar al municipio como el cuarto poder del Estado. Entonces, ese es un tema que hay que retomar. Se ha debido trabajar con esa ley y ya tendríamos la suficiente experiencia, o sea, de 2007 a 2024, en lo que es un referéndum. Si desde el municipio se hubiese dado cumplimiento a eso y nadie se ha interesado en ello, lo que quiere decir que aquí hay mucho autoritarismo, hay mucho caciquismo y los funcionarios, aún siendo electos, no les gusta consultar al pueblo. Ahora tenemos que la Constitución establece eso, pero que no existe la ley de referéndum. Entonces, un primer paso en ese sentido sería aprobar esa ley y también conseguir que los municipios hagan su presupuesto participativo y de manera muy directa, que cuando vayan a tomar decisiones importantes se consulte a los municipios. Aquí se aprobó una ley de alianza público-privado. Probablemente de existir la ley de referéndum, ese tema debió ir a una consulta. Y así, como el tema ambiental, hace rato que aquí ha debido ser objeto de una política ambiental. Fíjate el escándalo de Montecristi reciente, donde el síndico, que es el presidente de esa ciudad, del municipio, apareció en las redes poniendo una denuncia sobre una depredación que hizo un poderoso de su propio partido en su municipio. En su demarcación. Eso deja mucho que decir sobre el contenido, o sea, la calidad de la democracia. Quiere decir que él no vio vías institucionales para él canalizar, ni él como autoridad tenía la fuerza suficiente para detener a ese poderoso que depredó. Hay un aspecto importante en ese señalamiento que tú haces, porque muchas veces no es el problema de la ley, porque hay leyes que están ahí pero no se cumplen. El caso, por ejemplo, de la declaración que tienen que hacer los funcionarios al asumir el cargo y al abandonarlo. Eso existe, pero no hay consecuencia. Todos los años se dice que hay 1.200 funcionarios que no han reportado su declaración de bienes. ¿Pero qué se hace? Y asumen, terminan y no lo hacen. El problema en el caso de la figura de referéndum, y eso sí es una deuda que tiene la sociedad con el mandato constitucional, el referéndum tiene dos aristas, ¿verdad? El referéndum puede ser una herramienta de consulta, que es el caso del referéndum consultivo, pero también hay el referéndum revocatorio, que a mitad del periodo de gobierno el pueblo puede revocar o refrendar una gestión gubernamental. Entonces en México. Pero yo creo que eso es lo que se teme aquí. Hay sectores que no quieren que después que ocupan una posición en el gobierno, que someterse al escrutinio del pueblo. Es decir, ¿el gobierno está marchando bien? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? Entonces, ese es el problema de la figura. Pero no es solamente que el gobierno marche bien, es que haya un mecanismo institucional para garantizar que lo haga bien. Que lo haga bien. Y eso es de lo que andamos escasos. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo que es rendición de cuentas.
con lo que es evaluación y con lo que es un régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia. Esa es la gran debilidad del sistema dominicano. Ese es el tema. Entonces, por ahí es donde hay que profundizar, porque ya no es solo tener democracia, es la calidad de la democracia. Y a la calidad de la democracia no se llega con reformas constitucionales, sino con el fortalecimiento de las instituciones. ¿Por qué no funciona el régimen de consecuencia? Porque la justicia, es decir, los jueces son independientes, pero hay mecanismos de control, porque es que el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por básicamente el presidente. O sea, en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura se ha visto en las últimas que la impronta del presidente de la República se impone. Entonces, el concepto... ¿Tiene mayoría realmente? No es tanto que tenga mayoría, es que no estamos, y por eso yo destaco dentro del éxito de la gestión de Miriam Germán, el trabajar en equipo. Yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho el Ministerio Público es trabajar en equipo en esta ocasión. Doña Miriam no es una faraona en el Ministerio Público, es una coordinadora de la gestión que hacen los fiscales. Eso es la gerencia, eso es el papel gerencial. Entonces, eso es lo que nos está faltando, sobre todo en el concepto de órgano colegiado, que tampoco hay una ley aquí que regule los órganos colegiados. Aquí se entiende que un órgano colegiado es un lugar donde hay unos señores que están recibiendo unos salarios jugosos para levantar la mano. Sí, eso es lo que se entiende por órgano colegiado. Entonces, ahí se requiere también una ley que diga que no, que esas personas van ahí y tienen que tomar decisiones importantes. Sí, claro. Un buen ejemplo con un impacto terrible, Indotel. Él tiene un consejo, es un órgano colegiado donde se toman decisiones importantísimas, pero ahí prácticamente el presidente de Indotel se impone y los demás lo que tienen que acatar, excepto... Casi la mayoría de los consejos son así, ¿no? Eso, entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay una ley que regule el procedimiento parlamentario y los derechos que tienen los miembros de esos consejos. Lo que pasa es que aquí la categoría de los miembros de los consejos de administración de las instituciones se consideran dependientes del director. Por ejemplo, el presidente del consejo es el jefe, porque es el administrador de la institución. Y los otros, los consejeros, son subalternos. Bueno, y no son subalternos. No. Tienen el poder igual que él. No, son pares. Y son pares. Entonces, esa paridad, porque dependen de él, porque él es el que asigna los salarios, el consejo de administración del banco o de cualquier institución, ellos son los que tienen el control, entonces dependen mucho de él. La democracia tenga calidad, se requiere que haya una ley que regule, los órganos colegiados, que claro, no la tenemos. Sí, claro. Entonces, esa ley de procedimiento para la aplicación, correcto. Para el funcionamiento de los consejos, porque sí. Correcto, sí. Correcto. Los consejos existen. Sí. Existen. Sí. Pero hay uno que es ley y constitución. Correcto, que es el presidente. El presidente de cada consejo. El funcionario el funcionario, el ministro tal, que tiene el consejo, que lo conforma fulano. Pero entonces, él se impone. Pero esa regulación, hablaba de la ley de procedimiento para la regulación de lo que es el referéndum. A instancia del Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, están los mismos senadores y diputados que pueden presentar al hemiciclo un proyecto para que sea sancionado, tal y como lo establece la Constitución. Ese aspecto tú no puedes ponerlo en funcionamiento si tú no tienes la ley. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer la sociedad civil? No, porque ya ahí no interviene la sociedad civil. Sí, pero su presión. No interviene la sociedad civil. Bueno, ese planteamiento es de sumo interés, pero vamos a hacerlo después de esta pausa.